Un placer que me acompañes en Democracia en Pantalla. Tenemos ya aquí una querida colega y colaboradora activa en muchos foros que me la he encontrado y hoy me hizo el favor de venir para acá, Elizabeth Mendoza Morales. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, José Ramón. Un placer estar contigo en esta tarde y feliz de poder colaborar. Gracias, Elizabeth. Bueno, pues Elizabeth se encuentra al frente del Centro de Formación Profesional de la Defensoría Pública Penal, ¿no? Del estado de Querétaro, y también es profesora en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde recientemente, bueno, pues obtuvo el grado de doctora y, y se dedica a temas muy interesantes relacionados con la metodología, el análisis de escenarios relativos al derecho y la justicia, y pues nos da mucho gusto tenerla aquí para comentar Ben-Hur, un clásico de la cinematografía mundial. Es así, ¿verdad? Sí, José Ramón, es así. Agradezco muchísimo tu amable presentación y es correcto, Ben-Hur, que es un clásico, como bien lo acabas de decir, no solamente por lo que implicó el film en estricto sentido, sino también por todo lo que hay de trasfondo y todas las variables que te da para analizar y sobre todo una cuestión muy interesante, la primera vez que yo leí el libro, porque en realidad la película pues emana de un libro. El escritor es abogado y durante muchos años estuvo como funcionario del Servicio Exterior de Estados Unidos acá en nuestro país. Entonces, todo eso y muchas otras cosas hace que la película y el libro sean muy, muy interesantes. Sí, de hecho, Elizabeth, o sea, digo, uno ubica a Ben-Hur como una de las joyas cinematográficas, pero además una de las que más galardones se ha llevado, ¿no? Por parte de la academia. Y bueno, pues obviamente quien es cinéfilo, pues siempre va a ver cuáles son esos detalles, cuáles son esas escenas, cuáles son esas tomas, cuál es esa interpretación por parte del reparto, estos actores y actrices que se volvieron icónicos. Y bueno, pues la famosa carrera de estas carretas, ¿no? De estas cuadrillas, se volvió célebre, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que sí, totalmente como lo mencionas, José Ramón. Es un clásico que cualquier persona que tiene interés por el cine, pues evidentemente ha visto no en una, sino en varias ocasiones. La película en estricto sentido no es una película corta en tiempo, pero tiene esa facultad y esa característica de que en todo momento te mantiene al filo para saber qué está por venir, ¿no? Cómo se desarrolla y demás. Aquí para mí es súper interesante y muy importante destacar, justo como acabas de mencionar, las actuaciones, por ejemplo, de Charlton Heston, de su homólogo, del antagonista, ¿no? Que interpreta de pronto a pues su enemigo, que comienza siendo prácticamente su amigo, también a su madre, a la persona que lo adopta, en fin, muchos escenarios de análisis que nos da esta película. Y desde luego el hecho de filmar, por ejemplo, esta carrera, pues no es nada sencillo. Es una de las cosas que más se le admira y se le reconoce a nivel cinematográfico a la película. Y por la verdad es que es una joya verla. Sí, como bien decías, tiene diversos puntos de inflexión para poder analizar esta película. Cuando me la propusiste yo, pues de inmediato, ¿no? Te decía, bueno, entiendo que tú la utilizas como un material didáctico para la clase de Derecho Romano y privado, sobre todo, y yo, o sea, traté de conectarlo con lo público y pues me resultó sencillo porque pues desde el inicio ves a los gobernadores, ves la interacción que tienen con el imperio, ¿no? Pues un poco cómo hacen este ejercicio, las conexiones, las relaciones, la diplomacia, y bueno, pues sí hay muchos temas que podríamos analizar, pero yo no sé por qué diría que un eslogan de esta película parece la venganza se sirve en un plato frío, ¿no? Sí, la verdad es que sí, creo que esa parte que mencionas del eslogan es algo que puede resumir mucho o gran parte de la película, ¿no? O sea, tú observas ese eslogan, tú lees ese eslogan y pues ya te da como un panorama muy amplio de lo que da cuenta la película, ¿no? Pero vamos por partes. Sí, en efecto, como tú lo mencionas, esta es una de las metodologías activas de cine y derecho que yo utilizo para mis clases de derecho romano, pero no solamente para la instancia privada, que en sí mismo te da para mucho análisis.
También todos los elementos que se ponen de manifiesto con esta película, por ejemplo, el poder, por ejemplo, la época, por ejemplo, el tipo de derecho o la organización política, económica y social de Roma en ese momento, pues nos da para un análisis muy, muy interesante. Aquí, pues evidentemente puedes observar a nivel, digamos, político y de organización, por así decirlo, cómo hay un choque entre el expansionismo romano que se observa en el momento del derecho clásico, ¿no? En Roma, que es cuando ya prácticamente de la república se transita al imperio y cómo pues Roma tiene este auge, pero también observas la resistencia de los pueblos que iban conquistando. En el caso en concreto de esta película, pues el escenario, ¿no? De Judea, por así señalarlo, que en realidad es como una situación análoga a lo que se vive en muchos otros lugares conforme Roma se extiende. Digamos, por así señalarlo, Egipto, Alejandría, muchos otros lugares, ¿no? Que igual tienen esta resistencia. Entonces es muy interesante observar cómo el ejercicio del poder en Roma cumple con estos efectos y con estos cometidos, no necesariamente por una cuestión amable, sino por una categoría de imposición. Y entonces, justo en esta disrupción, tú puedes analizar muchísimas cuestiones, insisto, de derecho público, de derecho privado, de relaciones, de cuestiones de personas, de familia, en fin, te da para una larga, larga lista de análisis. Sí, que además, bueno, está, digamos, hay una parte, como la película, como lo mencionas, es bastante larga, donde se ve también el juicio a Jesús, ¿no? Sí. Pues que es un tema también, digamos, propio de la historia del derecho, incluso tratado en un libro por Ignacio Burgoa, por citar algunos de los juristas que se dedicaron a este tema. Y claro, esta es la otra cuestión, ¿no? O sea, es una película que también pues ha pasado a la historia por esta temática. Bueno, tú no, porque eres muy joven, pero los de mi generación, pues nos acordamos que en Semana Santa la ponían en Canal 5, ¿no? Entonces te fletabas Ben-Hur toda la tarde, pues porque como es larga y con comerciales, pues se iba así, ¿no? Entonces, esas películas prototípicas que siempre están como pues en el corazón de una generación que vio estas películas, ¿no? Y bueno, entonces tiene muchos elementos, bueno, de hecho, incluso, por ejemplo, cuando van a la prisión a ver a las familiares de Judá, hay unos actos ahí administrativos y que si entran, que si salen, que si las liberan, que cómo van. Hay un montón de guiños al derecho y a la justicia, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es que la justicia del derecho es una cuestión que se pone de manifiesto y en realidad, pues bueno, para las personas que hemos visto la película, insisto, te mantiene siempre como al filo, como muy atento, porque llega un momento en el que piensas o te cuestionas, ¿realmente se cumplirá con la venganza? ¿Realmente se hará justicia respecto de lo que le sucede al protagonista? Que en este caso, Oye, Judá. no es el John Wick del hebreo, no sé. Sí, la verdad es que puede ser, pero eso lo hace aún más interesante, en realidad. Y ves de manifiesto a la justicia en muchos escenarios, en muchos momentos. Ejemplo, solo por compartir algunos supuestos, pues la justicia se pone de manifiesto o la injusticia cuando acusan, pues de manera sin fundamentos a su hermana, ¿no? Por la agresión al gobernador que recientemente llegaba representando al imperio romano para poder poner orden o conquistar Judea, ¿no? Por otro lado, observas también algunas cuestiones, digamos, de justicia, cuando ya Judá Ben-Hur pues es condenado a las galeras, pensando que toda su vida iba a estar ahí, los años que le quedaran de vida, pero derivado de una lucha muy representativa o simbólica en la película, pues él logra obtener su libertad, por así decirlo, porque claro, pasa de ser príncipe, adquiere la categoría de esclavo, y ahí puedes observar como otra cuestión de justicia, pero no es suficiente para él y no es suficiente para las personas que vemos la película y para los espectadores. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, él pues ayuda a Quinto Ario en esta batalla que se da en la película y en la historia, y derivado de esto, pues Quinto Ario le comienza a tener mucha estima, para hacer el cuento corto, lo adopta
ahí tú puedes observar muchas otras manifestaciones del derecho romano en este momento, pero también de los procesos administrativos de derecho público que se llevaban a cabo para poder hacer una liberación de esclavos y demás. Otra cuestión también muy interesante es cuando, pues bueno, él regresa con Mesala, que en esta película es interpretado por Stephen Boyd, y pues le exige, ¿no? Oye, mi hermana y mi madre, ¿qué fue de ellas? En un primer momento, pues Judá las hace como muertas, porque claro, ellas van a prisión, por así decirlo, y es en prisión que contraen lepra, ¿no? Que era una de las enfermedades, pues, de mayor presencia, por así decirlo, en ese momento en el derecho romano y en Roma en estricto sentido. También ahí puedes ver cuestiones tú de incluso salud pública, muchas categorías que en ese momento pues no se tenían. Y una vez más manifestaciones de justicia, ¿no? Justicia y derecho. Esto llega como a un clímax cuando, como bien acabas de colocar sobre la mesa, sobre este debate, pues son liberadas, pero porque tienen esta condición de lepra como enfermedad. Y esto compagina con el juicio que se lleva a cabo en contra de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces son muchos elementos que te hablan, pues sí, como de una manifestación de justicia. Y bueno, el final es un final como muy simbólico, por así decirlo, un final como muy, ¿cómo decirlo? Muy épico. De hecho, la película está, digámoslo, identificada con el género, pues sí, evidentemente dramático, histórico, pero también épico, que tiene que ver con cómo concluye. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Y para traer también a colación lo que dices, sí, probablemente no somos contemporáneos generacionales, pero te voy a compartir algo muy interesante. Yo puedo ver esta película 10 veces al año y jamás me canso de ella. Puedo leer el libro pues al menos 3 veces al año y no me canso de él, pero curiosamente también yo conozco la película en Semana Santa, cuando siendo muy pequeña era lo único que veíamos en casa, evidentemente mis papás, una familia profundamente católica y demás. Entonces eso para mí como que lo hacía más simbólico, ¿no? Era como la película, como la época, como el tiempo en familia, entonces quizá también por eso le tengo como mucho aprecio y muchas líneas de análisis. Sí, pues Ben-Hur por eso se volvió un clásico, además porque eran películas que, como bien explicas tú, pues eran familiares, ¿no? O sea, entonces se gozaban en familia, y pues porque al final de cuentas tiene muchos elementos que nos son cercanos, ¿no? Por ejemplo, este personaje de Baltasar, que es pues, un rey mago. Entonces, es difícil encontrar en una película pues un personaje tan emblemático como este rey, que aquí en la película funciona como la conciencia, que le está diciendo la venganza no siempre es buena, busca otras fórmulas, pero bueno, no, él está empeñado en la venganza, y hasta que no le pasan ya estoy spoileando, los carros encima a Mesala, no queda contento, ¿no? Y bueno, pues ahí todavía ahí medio se arrepiente, ya le dice que las familiares están donde, bueno, la madre y la hermana donde están, y que las vaya a rescatar, y luego pues ahí buscar justo el milagro. Entonces, una película que es familiar, que es épica, que tiene muchos cuadros, que recorre diversas etapas históricas, y que por eso pues, nos permiten utilizarla en el contexto de los estudios jurídicos para muchas cosas. Una pregunta a lo mejor compleja, pero ¿te gustó la reversión contemporánea? Esa es una película y es una pregunta obligada. ¿Por qué es una película obligada? Pues porque evidentemente para poder responder a tu pregunta tienes que observarla y tener un parámetro de comparación. Y pues desde luego la pregunta acompaña a esta cuestión, ¿no? A título personal, y mira que también me he dado a la tarea de documentarme y rastrear como pues la percepción que se tuvo de esta nueva versión, por así decirlo, no. Nada que ver con la versión de 1959, ni la historia, ni los personajes, ni las actuaciones, ni todo el ambiente, o sea, absolutamente nada. Bueno, ni la ropa, ni el maquillaje, nada, 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 nada que ver. O sea, los clásicos por una razón son clásicos. Esto puede ser como un argumento de necedad, pero en el caso de Ben-Hur no aplica. O sea, creo que el reto ya era mayúsculo al replantear o al plantearse realizar una nueva versión,
pero creo que la nueva versión es un tanto cuanto débil, no logra atrapar, el tiempo es mucho más acotado. Tú ves algunas actuaciones, sí, de personas, de actores que son referentes actualmente, como Morgan Freeman, pero no les alcanza, no es suficiente. Además de eso, considero que falta como el elemento, o muchos elementos, ejemplo, la manifestación de la justicia, del poder, del derecho público, de cómo las actuaciones pues permiten una reflexión que te lleva realmente a colocarte en el papel o a sentir, ¿no? Lo que sienten los actores en esta instancia, en esta categoría. Por ejemplo, la frustración de Ben-Hur cuando se da cuenta que pues su madre y su hermana primero le dicen murieron. Porque él como que ya dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene o sea, en palabras del libro, literalmente, de la novela y de ambas películas, qué sentido tiene que Dios me haya dado el propósito de salir de la esclavitud, de salir de las galeras, si no voy a poder lograr mi venganza o mi cometido, ¿no? Posterior a esto, pues viene ya la carrera, donde él quiere vengarse, ¿no? En estricto sentido de Mesala, pero de una forma simbólica, y aquí viene una gran línea de análisis, porque no solamente era cobrar venganza respecto de lo que Mesala había hecho al acusarlo injustamente, y a su madre y a su hermana, sino que además era darle un gran golpe al pueblo romano, ¿no? De yo, o sea, como judío, voy a ganar, voy a humillar al divino tribuno, ¿no? Que aparte es la personificación del poder romano en ese momento. Creo que son elementos muy interesantes que en la nueva versión de ninguna manera logran concretarse. Y además de eso, insisto nuevamente a título personal, yo que he leído en varias ocasiones la novela, dista mucho del libro, o sea, muchísimo. Hacen como una serie de adaptaciones que no logran el cometido. Y la verdad es que si a mí me preguntarían, oye, tú me sugieres, no, de ninguna manera te sugiero la nueva versión, salvo que lo hagas en un ánimo de comparación. O sea, el clásico es el clásico y definitivamente yo me quedo con la producción del 59 eh, y con la actuación de Charlton Heston, ¿no? Que es una joya completa, total y absoluta. Bueno, a propósito de esto de que estamos analizando, ¿no? Porque pues también tiene que ver como un contexto de derecho a la resistencia, pues, ¿no? En este plano del colonialismo, romano en otras provincias, que bueno, incluso a lo mejor un poco hasta alcanzaría lo que está sucediendo ahora en la Franja de Gaza y todo eso, ¿no? O sea, cómo resisten estos pueblos que en cuanto llegan ahí los esclavizan además, ¿no? Y empieza todo un sistema jurídico a operar. Y que, como dices tú, entonces está detrás de esta pugna entre dos amigos cuasi hermanos, ¿no? Que es una pugna que le gusta mucho a la literatura universal, ¿no? O sea, yo venía justo pensando en otros ejemplos, digo, Caín y Abel, Polinice y Eteocles, ¿no? En la misma Biblia, José el soñador en el Antiguo Testamento con sus hermanos que lo venden y luego él pues viene por la suya, ¿no? Y que retoma esta novela y ahora, porque la acabo de ver, Thor Loki, ¿no? Porque curiosamente lo que uno pudiera pensar, por el momento Loki es el que va venciendo, ¿no? O sea, es como si, no sé, Masala volviera del inframundo y cobrara ahora venganza, ¿no? Porque bueno, en estos universos contemporáneos se alternan estas cosas, pero sí, exacto, o sea, porque al final de cuentas, así como dije el eslogan de la venganza se sirve plato frío, también alguien podría decir con esta película, la vida da muchas vueltas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí, la verdad es que, como bien señalas, esta pugna que le gusta mucho no solo a la literatura universal, sino también al cine o a la industria cinematográfica, ¿no? Se observa muchísimo con esta confronta de poder, con esta confronta, incluso como de personalidad. Creo que también una de las grandes cuestiones a admirar y a reconocer de la película de 1959 es que Charlton Heston como Ben-Hur, como Judá Ben-Hur, logra escenificar y representar
pues como a ese pueblo, a esa personalidad de los judíos, ¿no? De pues muy creyentes, muy en la sintonía de profesar una religión y demás. Y por otro lado tienes a Mesala, que es el vivo retrato, ¿no? Del poder que ejerce Roma, no solo sobre esta provincia, sino sobre muchas otras provincias más. Y por supuesto que si nosotros lo trasladamos a una analogía en el presente, sí, literalmente serían Thor y Loki, ¿no? Y también en esta parte, pues disputándose el reconocimiento de su comunidad, el reconocimiento incluso como del derecho, por así decirlo, en el sentido de que, pues bueno, uno de ellos está como el bueno, como el que cumple, como el hijo modelo, ¿no? Y el otro, pues ya sabes, es el hijo rebelde, es el hijo que va contra la corriente. Entonces creo que sí, de alguna manera puede tener como puerto de llegada a esa y muchas otras comparaciones. En la Biblia, como bien lo acabas de mencionar, como un texto referente a nivel universal, sea que profeses una religión o sea que no la profeses, pues evidentemente es un texto que te da para analizar muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y también hace un momento mencionabas, por ejemplo, la aparición del rey Baltasar, que en efecto, o sea, representaba como la conciencia, como el freno de mano que en algún momento Judá Ben-Hur decía, bueno, es que no, de pronto la venganza no es buena, pero ¿cómo voy a dejar que esto se quede impune o cómo voy a dejar que las cosas se queden así? Y la verdad es que es una cuestión como muy espiritual. Me parece que al menos en la película Baltasar es un personaje muy, muy espiritual. Y pues claro, desde luego, en la novela también se habla de los otros dos reyes magos, un poco que alguno viene de Egipto, otro viene de la India, otro viene de Grecia, o sea, historias muy interesantes que al final del día pues también nos dan para un análisis muy interesante. Sí, fíjate que eso, digo, obviamente requeriría un análisis un poco más complejo que el que yo voy a hacer, que será muy superficial, pero justo en el tema de lo electoral, porque en Roma genera pues esta administración del territorio, ¿no? Que ahora pues es muy, la distritación, dicen a nivel electoral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las provincias? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son las autoridades? ¿Quién está al frente? ¿Las pone o no Roma, en el caso de Poncio Pilatos, que estaba ahí al frente, ¿no? ¿Qué identificación tiene? Si el Sanedrín la autoriza o no la autoriza, o sea, el grupo de poder local y si hay otras minorías que pueden o no participar. Y en la carrera se nota, ¿no? Porque son de diversas naciones, pero se entiende que son naciones que están dentro del mismo imperio y que por tanto hay una organización política, ¿no? Donde el poder se distribuye de una manera. Esto está en toda la película de manera sutil, ¿no? Sí, desde luego, es también algo que a mí me da mucho para analizar cuando, insisto, esta película en estricto sentido la trabajo como metodología activa con mis grupos, pero también va más allá, ¿no? Acabas de tocar un punto muy importante, o sea, la cuestión de la representatividad o de tu voto y de tu derecho a expresar o a externar, o justo eso, tener voz y voto en Roma en ese momento. La verdad es que la estratificación social es algo que sabemos fue un común denominador durante toda la monarquía romana, durante toda la República Romana, durante todo el Imperio Romano, ¿no? Sobre todo en las dos primeras formas de organización que te acabo de mencionar. Pero sí, o sea, tú observas, por ejemplo, a personas de Etiopía, incluso con su fisiología, tú observas a personas, insisto, de Judea también con su fisiología, a personas de Alejandría, de muchos otros lugares, y pues te das cuenta que al final del día el hecho de que Roma tuviera esta expansión, pues fue de una forma durante mucho tiempo muy inteligente, pero que pudieron controlar. Evidentemente después esto crece, se sale de las manos, hay una cuestión de descentralización del poder, porque Roma crece tanto que pues es imposible tener la contención de las tomas de decisiones y entonces vemos que eso está acompañado con algunos instrumentos jurídicos, desde constituciones imperiales, desde leyes y muchos otros instrumentos, ¿no? Pero al final del día sí fue una cuestión y es una cuestión de organización pues muy, muy interesante, porque aunque en estricto sentido en ese momento no existía el derecho electoral, pues por supuesto que también te da muchos elementos para analizarlo. Desde luego incluso cómo se hacía la división distrital, por así decirlo, o de provincias en ese momento, ¿no?
distritos hoy 2023 y de provincias en ese momento. Y eso me lleva también a compartir que no fue una casualidad, por ejemplo, que Poncio Pilatos pues fuese enviado a ese lugar, evidentemente como alguien que ostentaba el poder. De la misma manera que en la película no es una casualidad que Mesala haya pues sido como encargado del Imperio Romano, de la República Romana, para ese lugar en específico. O sea, Judea se caracterizaba, ya había mucho ruido respecto de Judea, de lo que hacía Jesús de Nazaret, de lo que no hacían, los falsos profetas, bla, 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 ¿no? Y entonces en realidad la cuestión comienza con que Judea, al igual que otras provincias, eran lugares rebeldes que se negaban a pagar los tributos a Roma. Entonces era como, bueno, vamos a aplicar medidas mucho más drásticas en un ejercicio de poder mucho más álgido para lograr con nuestro cometido. ¿Y cuál era el cometido? Pues al final del día tener el control, que se pagaran tributos y que Judea, al igual que otras latitudes y que otros lugares, pues formara parte, ¿no? De lo que en ese momento era la República Romana. Sí, vas a decir que estoy bien loco, pero se me acaba de ocurrir una cosa, una asociación, una metáfora, si quieres tú, ¿Sí? justo pues en esta licencia que nos estamos dando de hacer comparaciones y extrapolar cosas, incluso aceptar los anacronismos, que yo creo que siempre es bueno porque pues permite eso, extender la imaginación, ser creativos. Pero vamos, entonces, así, digamos, sobreponiendo el contexto electoral, como tú dices, o sea, no había derecho electoral porque, pues, obviamente, no era el régimen, pero, o sea, Jesucristo funciona como una especie de candidato independiente incómodo. Sí. O sea, y entonces hay un grupo de poder que, pues sí, vamos a decirlo, lo manda a matar. O sea, hay muchos parangones con la violencia política que hoy mismo tenemos, ¿no? Y porque Jesucristo era inclusivo, ¿no? O sea, traía un sector de personas que a la clase política alta de Judea no le convenía, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Digo, a lo mejor estoy extrapolando demasiado, pero sí, o sea, fíjate, violencia política y curiosamente, creo esto es la cosa más escandalosa. Cuando al final se presenta ante Pilatos y Pilatos le da al pueblo a elegir, ¿no? Entre uno u otro, porque la ley permite que liberen a uno, ¿no? En el día sagrado, lo somete a una especie de referéndum, ¿no? De consulta popular. Este o este, y el pueblo elige al ladrón y obviamente asusados o incentivados por esto, en el entendido que tendría un tipo de notoriedad o fuerza política, o sea, es decir, el ladrón sería pues el que sustituiría en esta hipotética candidatura a Jesús, ¿no? Que también pasa ahora, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues va el peor de los candidatos ahí y la gente asusada en redes sociales va y apoyan porque les dijeron que ese era, ¿no? Se podría hacer algo, se podría escribir sobre eso. Sí, claro, y en realidad no me parece para nada descabellado, ni me parece una cuestión lejana a la realidad. Insisto, por esto y por muchas razones es que la película me parece una joya, no solamente porque es un clásico, no solamente por lo que representa, sino que muchas de las cuestiones y muchos de los supuestos que se plantean en ese momento pues no están alejados de nuestra construcción actual, de nuestra realidad actual. O sea, esto que tú mencionas, ¿no? De cómo se le pregunta al pueblo, de cómo se le consulta al pueblo, pues desde luego que es un ejercicio democrático, ¿no? Ya que el pueblo decidiera por muchas razones, pues colocar la libertad de Barrabás, que era pues un delincuente, etcétera, etcétera, sobre Jesús de Nazaret, bueno, ya eso fue una decisión de la colectividad, pero el ejercicio democrático en sí mismo no deja de ser interesante. Al contrario, te da como mucho para el análisis y lo podríamos traer también a la actualidad si nosotros, por ejemplo, vemos no solamente las consultas o los plebiscitos que se han hecho en el Estado mexicano, mira, aperturando como un paréntesis con motivo de lo que tú acabas de colocar en el debate y muchos otros ejercicios que se han visto en nuestro país. Hace unos años, en el estado de Querétaro,
se hace una consulta, se lleva a cabo un plebiscito en uno de los municipios que está prácticamente al lado del municipio de Querétaro, la capital del estado, y se consulta a la ciudadanía sobre la, por ejemplo, recolección de basura, ¿no? ¿Quieres que el municipio siga teniendo bajo su potestad este servicio municipal o quieres que se pues pase, ¿no? Que se le otorgue el permiso, la licencia, la licitación a un particular? En ese ejercicio, pues el municipio del Marqués, que es como se llama, dice, no, yo quiero que sea el municipio del Marqués quien continúe con esto. Pareciera que es un ejercicio aislado, pareciera que es un ejercicio, pues bueno, como muy somero, pero si nosotros analizamos el fondo, al final del día cumple un cometido de escuchar a la ciudadanía, como en ese momento Poncio Pilatos lo hizo respecto de díganme a quién quiere que libere, y también es una cuestión de legitimarte. Si nosotros regresamos a la parte de la película cuando Poncio Pilato pues hace la pregunta y deciden que sea Barrabás el liberado y por lo tanto Jesús el que va a pasar toda la pena, que no es más que la crucifixión y después la muerte, simbólicamente se lavan las manos, ¿no? Así como, bueno, yo no lo decidí, ustedes lo decidieron. Pero además lo que acabas de mencionar me lleva a recordar esto, el proceso de consulta que se presentó, por ejemplo, en Chile con motivo del proyecto de constitución que ellos tenían y que, bueno, finalmente la ciudadanía, la mayor parte, vota porque no pase ese proyecto, pero al final del día se consulta y son ejercicios muy interesantes de nuestro siglo, de nuestra actualidad, que pues tienen una razón de ser, ¿no? Lo cual me parece muy interesante y muy valioso. Sí, pues qué bueno que surgió esta posibilidad de alargar y extender este análisis. Obvio, la película tiene muchas cosas. La idea de este programa es, pues, invitar a gente como tú que tiene el gusto, la pasión por uno de estos productos de la cultura popular, de la cultura pop, ¿no? Del cine, y que nos comparta su visión, nos comparta su análisis. Te agradecemos mucho el tiempo y el espacio. Si quieres decir algo finalmente, y ya cerramos, ¿no? ¿Tu micro se cerró? Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, recomendarles la película. Si no la han visto, de verdad, háganse un favor al público que va a observar este video, esta grabación. Realmente vale mucho, mucho la pena. Te da para analizar muchísimas cosas. Y también si tienen la intención, pues observar como el film reciente, en donde, insisto, actúa Morgan Freeman, para que puedan tener como ese punto de comparación y para que creen también su propio criterio y tengan su propio juicio. Y pues seguir como estimulando este tipo de ejercicios que quizá no son ejercicios tradicionales, pero que te dan para un debate muy, muy interesante en muchas instancias y en muchas, muchas, muchas áreas, ¿no? Y pues también a título personal recomendarles la lectura de la novela, que también es una joya. Y desde luego a ti, José Ramón, agradecerte muchísimo por la invitación. En verdad que es un placer, es una fortuna poder estar aquí. Me siento profundamente honrada de haber colaborado, haber conversado en esta oportunidad y pues muy, muy, muy contenta por todos los proyectos que han sido, que son y que serán. Pues muchas gracias y pues así nos despedimos. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima. Gracias por vernos y escucharnos.